¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro canal Cuestión de Finanzas. En el presente video vamos a desarrollar algunos temas que se deben tener en cuenta al momento de crear una empresa como persona natural o como persona jurídica. Repartimos este tema en tres partes: definiciones, cuando me conviene uno u otro, y el proceso de registro de una empresa. Colocamos algunas normas legales relacionadas al tema en cuestión en caso quieran revisar la normativa respectiva. Antes de iniciar el tema debemos hacer algunas precisiones importantes. En nuestro país Perú se pueden constituir empresas mediante dos modalidades, por así decirlo: como persona natural con negocio y como persona jurídica. Adelantándonos un poco al tema tributario, pueden identificarlos fácilmente con los dos primeros dígitos del número del RUC. Si empieza con 10 es persona natural y si empieza con 20 es persona jurídica. Deben tener muy presente que una empresa implica la combinación de dos factores, que es la inversión de un capital, como puede ser en dinero, en efectivo o en cuenta bancaria, o mediante inversión en mercaderías, activos fijos, como maquinarias, equipos de informática, vehículos, predios, etc. Más la aplicación del trabajo, la mano de obra, la fuerza de trabajo, ya que ninguna empresa funciona sin personas, es obvio, que pueden ser trabajadores del área de producción, la gerencia general, de ventas, de administración o trabajadores mediante el recibo por honorarios. De ahí que una empresa es una organización de personas y recursos que tiene como objetivo generar beneficios económicos mediante el desarrollo de una o más actividades. Comentarles que los ingresos de una empresa pertenecen sí o sí a la tercera categoría de rentas, mientras las otras categorías se relacionan con los ingresos obtenidos por personas naturales sin negocio. Cuidado con ello. También decirles que solo una empresa puede emitir boletas de ventas, facturas, notas de crédito y o débito que modifican estos documentos. Una persona natural sin negocio no puede emitir ni facturas ni boletas de venta. Si ustedes se están preguntando, ¿me conviene emitir recibo por honorarios o emitir factura? ¿Dónde pago menos impuesto? O si por ejemplo alquilan cuartos, se preguntan, ¿es mejor emitir recibo por arrendamiento o una factura? Estas cuestiones se resumen en la pregunta si me conviene realizar mi actividad como persona natural sin negocio o con negocio, pero ese ya es otro tema que no estamos viendo en este video, ya que si no el video sería demasiado extenso. En este video estamos desarrollando el tema bajo la premisa que ustedes ya eligieron crear una empresa, constituir una empresa y ya saben lo que eso implica: hacer inversiones en capital de trabajo, tener trabajadores en planilla, etc. Por eso hacemos énfasis en el título del video: aspectos a tener en cuenta al momento de constituir una empresa como persona natural o como persona jurídica. Por favor, tener esto muy claro para que no se confundan. Sin más, ahora sí entramos de lleno al tema. Conceptos previos. ¿Qué es una persona natural? Es una persona física que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Cuando nace una persona, sus datos constan en un documento que es la partida de nacimiento, donde se registra con nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, los datos del padre y de la madre, entre otra información. Luego, cuando se cumple la mayoría de edad, 18 años, ya somos ciudadanos. Es aquí cuando una persona puede comprar bienes a su nombre, así como también puede endeudarse también a su nombre. Recordar este tema de deudas que lo repetiremos constantemente. Ahora, ¿qué es una persona jurídica? Vamos a iniciar la definición con un ejemplo. Juan Díaz con 4 de sus compañeros deciden juntarse para iniciar un negocio, una actividad económica. Los 5 son personas naturales mayores de edad, identificados cada uno con un número de DNI. El grupo necesita un nombre, entonces deciden ponerse como nombre de grupo la Liga de la Justicia. Cuando Juan o alguno de sus compañeros van a interactuar con sus clientes, sus proveedores, prestamistas, acreedores, bancos, futuros trabajadores que contraten, etc., lo van a hacer mediante el nombre de la empresa, la Liga de la Justicia. Entonces es como si la empresa tuviera vida propia. Es justamente una persona ficticia. De ahí viene la definición legal.
Una persona jurídica es una entidad conformada por una o más personas naturales, por lo general, que tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones y actúa mediante sus representantes legales. Esta es, digamos, la idea básica de lo que es una persona jurídica. Pero vamos a hacer este ejemplo más formal. Como dijimos, Juan y sus amigos deciden juntarse para iniciar un negocio y deciden llamarse como grupo la Liga de la Justicia. Ahora, la creación de la empresa debe ser registrada legalmente. Para esto debe inscribirse en registros públicos mediante una minuta de constitución donde figura el nombre de la empresa, la fecha de creación, el domicilio, quiénes son los miembros de la agrupación, los accionistas, los socios, quiénes van a ser los representantes legales, cuánto va a ser la inversión del capital, entre otra información. Sería algo así como los datos de nacimiento, pero de la empresa, con la diferencia que el objetivo de una empresa es el lucro, es decir, obtener ganancias. Entonces, ya creada formalmente la empresa como tal, puede comprar bienes y contraer deudas a su nombre, al nombre de la empresa, como si fuera una persona. Claro está, estas operaciones lo hace mediante sus representantes legales. Estos bienes y deudas que tuviese la empresa estaría a nombre de la Liga de la Justicia y no a nombre de Juan ni de sus compañeros. De ahí que la persona jurídica tiene existencia distinta a la de sus integrantes. Dentro de los diferentes tipos de personas jurídicas que existen están las asociaciones, los comités, las fundaciones, las comunidades campesinas, todas ellas reguladas en el Código Civil. También están las sociedades mercantiles, reguladas por la Ley General de Sociedades, las empresas individuales de responsabilidad limitada, reguladas en la ley del mismo nombre, entre otros tipos de personas jurídicas. Pero los tipos de personas jurídicas que nos interesan son las sociedades mercantiles y la empresa individual de responsabilidad limitada, ya que el propósito de creación de estas, por lo general, son el lucro, generar ganancias para los socios mediante las actividades económicas que realicen. Bien, ahora vamos a mencionar algunas diferencias entre la empresa creada como persona natural y como persona jurídica. Como persona natural se le conoce como empresa unipersonal o persona natural con negocio. Como persona jurídica puede ser una sociedad mercantil, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada o una EIRL. Una persona natural tiene un solo dueño, es decir, un solo propietario, mientras una empresa jurídica tiene uno o más dueños propietarios. Para ser más exacto, en el caso de la EIRL es uno y dos o más en el caso de la sociedad mercantil. La empresa como persona natural no se inscribe en registros públicos, mientras la empresa como persona jurídica sí se inscribe en registros públicos, es decir, en la SUNARP. En la empresa como persona natural no existe separación legal del patrimonio del negocio con el patrimonio del dueño. En cambio, en la persona jurídica sí existe esta separación legal del patrimonio de la empresa con el patrimonio de los dueños. Esta diferencia es la previa para la diferencia más significativa que hay entre una empresa como persona natural y como persona jurídica, que es la responsabilidad de los socios por obligaciones de la empresa. En palabras simples, la responsabilidad de los dueños de la empresa. En el caso de la persona natural, la responsabilidad es ilimitada, es decir, el dueño responde con su patrimonio personal por obligaciones que pudiese tener su empresa. Mientras en la persona jurídica, esta responsabilidad es limitada, es decir, los dueños o socios responden ante obligaciones de la empresa solo con el patrimonio que está a nombre de la misma empresa, más no con sus patrimonios personales. Para que esto se entienda mejor, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Juan Díaz, identificado con el número de DNI siguiente. Primera situación, Juan constituye su empresa como persona natural. Una persona natural con negocio. Con RUC 10. Ahora supongamos que Juan tiene deudas, obligaciones con terceros, relacionadas con el funcionamiento de su negocio, con tarjetas de crédito,
Digamos que obtuvo un vehículo motorizado para transportar su mercadería mediante un crédito que paga en cuotas, tiene tributos pendientes de pago con la SUNAT y tiene deudas vencidas con sus proveedores de mercaderías de su negocio. Juan se encuentra en una situación que no tiene dinero para pagar sus deudas, o también tiene pero simplemente no desea pagar, no puede o no quiere hacer frente a sus obligaciones comerciales de su empresa. Entonces, las entidades con las que Juan tiene estas deudas pueden iniciar acciones legales y administrativas, notificaciones de cobranzas colectivas, embargos, etc. Y Juan podría responder con todos los bienes que tenga a su nombre, es decir, con su patrimonio personal. Supongamos que Juan tiene dos cuentas bancarias, una cuenta bancaria para los movimientos de su negocio y desde ahí controla los montos de sus ingresos y los gastos, y aparte tiene otra cuenta para sus operaciones personales de él y su familia. Entonces la SUNAT le envía varias notificaciones de pago, las cuales Juan no les toma importancia. Pasan algunos meses y Juan recibe la noticia que la SUNAT le ha embargado sus cuentas bancarias y se ha cobrado lo que debía. Pero Juan dice que ¿por qué la cuenta personal si es para sus gastos personales? En tal caso solo debieron cobrarse de la cuenta del negocio. Tal como lo dijimos, cuando se crea una empresa como persona natural, no existe separación legal del patrimonio de la empresa con el patrimonio personal. Es esa la razón por la cual Juan respondió el pago de sus deudas con los bienes que tuviese, en este caso con el dinero de sus cuentas bancarias. La responsabilidad del dueño es ilimitada. Segunda situación. Juan constituye su empresa como persona jurídica, una sociedad anónima cerrada, con RUC 20. Para esto se asocia con su amigo Ned Fernández. La empresa tiene como nombre Inversiones Novasac. Similar al caso anterior, la empresa tiene deudas, obligaciones con terceros, mediante tarjetas de crédito, créditos vehiculares, tributos pendientes de pago con la SUNAT, deudas vencidas con proveedores, etc. Y la empresa no tiene dinero para pagar las deudas. Sus cuentas bancarias están en cero y solo tiene algunos activos fijos de montos menores. En ese sentido, sus acreedores inician las acciones administrativas y legales para cobrar las deudas, pero solo pueden cobrarse con los bienes que están registrados a nombre de la empresa, es decir, con el patrimonio de la empresa. Sí existe la separación legal del patrimonio de la empresa y las personas que lo conforman. Por tanto, los socios Juan y Ned se quedarían tranquilos, ya que las deudas que tuviese su empresa no afectaría a sus patrimonios personales. Sus bienes registrados a sus nombres, sean sus cuentas bancarias, vehículos, etc. Por eso mismo, en este caso, la responsabilidad de los socios es limitada. En resumen, cuando se crea una empresa como persona natural, la responsabilidad del dueño ante obligaciones de la empresa es ilimitada. Responde con los bienes a su nombre con su patrimonio personal. Por otra parte, cuando se crea una empresa como persona jurídica, la responsabilidad del o de los dueños ante obligaciones de la empresa es limitada, es decir, se responde con los bienes que están registrados a nombre de la empresa, mas no con el patrimonio personal de los dueños, de los socios. Sencillo, ¿verdad? Claro que sí. Ahora seguro dirán, entonces me conviene constituir mi empresa como persona natural o como persona jurídica. Me he asustado con esto de la responsabilidad ilimitada. El elegir uno o la otra va a depender de la magnitud de las operaciones del negocio, así como del manejo que tengan en la gestión de su empresa, entre otros factores. Vamos a revisar cada caso. ¿Cuándo me conviene ser empresa como persona natural? Por ejemplo, si queremos crear un negocio pequeño y queremos ser formales, si se tiene control de las deudas con los proveedores, entidades financieras, etc., por el tema de la responsabilidad ilimitada. ¿Cuáles son los beneficios exclusivos? El trámite de constitución es totalmente gratuito. En sí, basta con registrarse en la SUNAT como persona natural con negocio. Y eso es todo. El segundo es una ventaja tributaria. Se puede acoger al régimen único simplificado, es decir, al RUS. En este régimen tributario se paga 20 o 50 soles mensuales, dependiendo de los ingresos.
la persona jurídica no puede acogerse al RUS. ¿Cuándo me conviene ser empresa como persona jurídica? Por ejemplo, en casos se necesite capital y se necesite asociarse con más personas para iniciar las actividades de la empresa. En este caso sería una sociedad. O en caso queramos que nuestro patrimonio personal no se vea comprometido por deudas de la empresa, por el tema de la responsabilidad limitada. Algunos beneficios. Está el tema de la responsabilidad limitada, como ya lo mencionamos, y podemos decir también que se tiene una imagen mejor para préstamos ante instituciones financieras. También una relativa mayor posibilidad de posicionamiento en el mercado. Ok, pero ahora, ¿cómo constituyo mi empresa? En ambos casos debo pagar algo, ¿cuánto tiempo demora el proceso? Vamos a revisar brevemente ambas situaciones. Proceso de constitución de empresa como persona natural. Si deseas ser empresa como persona natural, debes ser mayor de edad e inscribirte en el régimen único de contribuyentes, es decir, en el RUC. ¿Y cómo hago esto? Debes hacerlo mediante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, es decir, mediante la SUNAT. El trámite se puede hacer presencialmente en un centro de servicios al contribuyente o virtualmente mediante la mesa de partes virtual de la SUNAT. En ambas situaciones vas a tener que tener tu DNI a la mano para que puedan validar tus datos, un número de celular, un correo electrónico y lo más importante, el tipo de actividad económica que vas a realizar, así como el régimen tributario que quieres pertenecer. Una vez registrado todo esto, te van a dar tu ficha RUC en caso lo hagas de manera presencial, y si lo haces de manera virtual te lo mandan a tu correo. La ficha RUC vendría a ser algo así como el DNI, pero de la empresa. Si el trámite lo realizas presencialmente, te darán inmediatamente tu clave SOL, y si lo haces de manera virtual, tendrás que tramitarlo también. Una vez obtengas tu clave SOL, podrás entrar a tu buzón electrónico, donde te llegarán todas las notificaciones que SUNAT te envíe, así como podrás presentar y pagar tus impuestos. Proceso de constitución de empresa como persona jurídica. El proceso general comienza con la elaboración de la minuta de constitución, firmada por un abogado colegiado. En esta minuta de constitución van datos como los nombres de los socios, cuánto capital aportan, el tipo de actividad, los representantes legales, entre otros datos. Luego esta minuta debe ir al notario, donde éste certifica el acto con las firmas de los socios y la minuta pasa a ser una escritura pública. Luego esta debe registrarse en la SUNARP. Una vez inscrita la empresa en registros públicos, ya se puede inscribir a la empresa en la SUNAT. Comentarios finales. Hicimos más énfasis en el tema de la responsabilidad limitada, ya que es la mayor diferencia al constituir una empresa como persona natural y jurídica. Ciertamente el tema de constitución de empresas lo tocamos brevemente, pero próximamente haremos un video específicamente de este tema. También existe vasta información de este tema de constitución en YouTube. Recordarles que estos videos son para que ustedes tengan panorama general. Recomendamos siempre que busquen la asesoría de profesionales capacitados, más aún ante una decisión tan importante que es el constituir una empresa. Esperamos que el presente video les sea de ayuda. Pueden escribirnos sus consultas en los comentarios y les responderemos mediante ese medio. Si tienen consultas sobre un tema más específico, les recomendamos escribirnos al correo que está en la descripción, ya que por ahí podemos explayarnos un poco más en las respuestas. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les notifiquen YouTube cuando lancemos nuevos videos. Sin más, nos despedimos. Muchas bendiciones y salud infinita para todos ustedes. Hasta la próxima.